una reabsorción, una naturalización del sentido común de lo que es el inconsciente, la versión del inconsciente en el sentido de los actos fallidos, de los furcios, de los lapsus, etcétera. Lo que inquieta ya no es eso. Lo que inquieta es que haya un objeto peculiar en relación a eso y que es el analista, porque es aquel que está en el centro de eso y el que se sitúa como intérprete de eso. Inconsciente, se podría decir, trabaja, está. Son un poco las palabras que andan por allí, ¿no? Entonces, los discursos. El asunto es la gran invención del psicoanálisis por la genialidad freudiana y la enseñanza de Lacan, que es el analista, ese objeto peculiar, digamos, es un objeto. Lacan llamó que el analista debe ocupar la posición de objeto, y no mejor que para esta época ser objeto. Tantos objetos hay en el mundo, y el analista es un objeto más. Pero no podemos negar la subjetividad de ese objeto. Es algo peculiar eso, la subjetividad. Podríamos decir, es una carga la del analista, el problema, a grandes rasgos, la subjetividad. La subjetividad más bien debe prescindirse y situarse para la parroquia, o si, digamos, si se quiere, para la versión, digamos, ciudadana del psicoanalista. Es decir, el ciudadano, el analista ciudadano, uno más, leyendo, interpretando y conversando en los discursos de la época. Ahora, respecto de su práctica efectiva, más bien es lo contrario. El analista debe soportar, dejar de lado o poner entre paréntesis su subjetividad, ¿no? Y su condición, llamemos yoica, por así decirlo, el yo que uno cree tener. Es decir, dejar eso de lado, porque si no, su intervención va a ser desde los prejuicios yoicos, desde las identificaciones de su yo, de su moral, sus valores, o de su subjetividad que a veces se supone, a veces interviene equivocamente, pero se supone que debe estar puesta entre al menos debe intentarlo. Puesta entre paréntesis, porque es la que se supone el analista lleva a su análisis, a su experiencia, para captar el reverso de la trama de su subjetividad. Es decir, cuáles son las líneas de deseo y de goce que, digamos, vibran respecto de su ser, de su subjetividad. Es decir, eso debe ser dejado de lado. Por eso es una posición realmente incómoda. Lacan la llama una posición inmunda. Siempre con los términos de Lacan. Sí, es una palabra que es interesante ubicarse la palabra. Porque, ¿qué quiere decir inmundo? ¿Qué quiere decir inmundo? Ahí lo acabo de escuchar por el efecto. Si uno muy rápidamente dice inmundo es la porquería, el desecho, etcétera, y el analista, luego de un análisis hasta donde se ha logrado, es el desecho de ese proceso, porque es el que sostuvo con su presencia silenciosa que alguien hiciera el derrotero de un análisis y que a la salida de ese análisis deje un resto. ¿Cuál? El analista. El analista en ese punto es un resto, pero es un resto productivo. Lacan lo llama como el plus, por eso en un momento valora mucho la teoría marxista de la plusvalía, y la homologa, pero y la transforma. Dice, no se trata para el psicoanálisis tanto de la plusvalía, sino del aspecto negativo que tenía para... Claro, sino del plus de gozar, dice. Del plus de goce, dice, ¿no? El plus de un objeto que brinda una satisfacción muy peculiar, alrededor de lo cual se centra el discurso, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Y el analista en ese punto es un poco inmundo, porque sí, porque si uno dice que el analista está allí no para valorar, no para enjuiciar, no para intervenir con sus prejuicios, no para intervenir con su opinión, quiero decir en la experiencia allí con el paciente, aquel que viene a demandar una escucha, no para intervenir con su subjetividad, la deseante que, digamos, lo vertebra y resuena en él, no con sus ideales. Obviamente hay algo de estar por fuera del mundo y sancionar aquello que aparece en el decir de alguien. Y no puede haber ahí también una especie, ¿te acuerdas cuando hablabas de la ciencia, por ejemplo, que viene con esa idea de no subjetividad, en cuanto a la irrupción de los discursos en la sociedad? ¿No puede haber también en el psicoanálisis, como el analista, también esa idea? Sí, la objetividad, digamos, si es que hay una objetividad, a un nivel está en ese sentido, en el plano de
pero lo que Freud llama la neutralidad. Freud en un momento dice, cuando nosotros escuchamos, lo que hacemos es una atención flotante desde una neutralidad. Es un término muy interesante. Es decir, flotante, ¿qué quiere decir para Freud? Cuando uno lee los términos freudianos. Quiere decir, no dar por sentado ningún sentido a priori en lo que escucho. En todo caso, uno podría decir, hay allí, a grandes rasgos, lo que hace el trabajo, por ejemplo, del poeta, que no escucha las palabras por, digamos, su sentido, en un plano, podríamos decir. Mucho de la función poética está en la sonoridad, en el eco, en lo que reverbera, en lo que llamamos, produce como un retumbo, ¿no? Una sonancia, un ruido, un quiebre, ¿no?